esa parte de nuestras prioridades. Hoy vamos a hablar de representar a Dios fielmente, imitándolo. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Recuerden que estamos en nuestra serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 24 y este tema yo le titulé Sed imitadores de Dios. Créanme que estuve pensando qué título ponerle a esta enseñanza y bueno, hermanos, pues no encontré más que lo que dice el mismo texto de Efesios 5, versículo 1. Pero vamos a leer el capítulo 4, versículos 30 al 32 y capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay una frase que usan los teólogos. Los teólogos dicen que estamos en el ya, pero todavía no. En el ya, pero todavía no. Es decir, ya hemos sido redimidos, ya ya el reino de Dios en nuestras vidas es una realidad, hemos sido escogidos por Dios, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya, hermanos, tenemos vida eterna, pero todavía no. Es decir, todo eso que ya Dios ha hecho en nosotros y con nosotros, aún no alcanza su plena expresión. Aún no lo vemos, aún no lo vemos todo en toda su gloria. Todo eso que Dios ha hecho con nosotros, aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, hermanos, es precisamente aquí en el todavía no, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es aquí en el todavía no, que es una realidad, hermanos, que una de las luchas más grandes que enfrentamos como creyentes es poder mantener nuestra fe en un mundo que cada vez es más corrupto, en un mundo que es cada vez más perverso, cada vez está más torcido y cada vez, hermanos, está más dañado por el pecado. Es una lucha constante el tratar de ser íntegros, el tratar de ser santos, así como nuestro Dios es santo. Porque no solo nos enfrentamos a nuestros propios deseos engañosos, sino que nos enfrentamos a toda la impiedad que nos rodea. Es por eso que muchas veces tropezamos y caemos y no andamos como debemos andar o no vivimos como debemos vivir. Pero hermanos,
todos los que somos creyentes, los que somos cristianos, sabemos que el no vivir o no andar como Dios manda es la forma incorrecta de vivir, porque el Espíritu Santo es contristado y eso nos produce, entre muchas cosas, a nosotros también, tristeza. Pero también sabemos, hermanos, y damos gracias a Dios por su misericordia, porque aunque en verdad nos equivocamos todos los días, podemos confiar en su favor y en su gracia, porque Él sabe que no es fácil caminar en un mundo tan corrupto y en un cuerpo, este cuerpo, que constantemente desea encajar en este mundo, hablando de los deseos de la carne. Por eso, hermano, la necesidad de buscar cada día la presencia de nuestro Dios, permaneciendo en Él, porque como dice Pablo, sí, ya nos bendijo, ya nos escogió, nos predestinó y nos adoptó, pero aún no hemos llegado a nuestra meta final. Por lo tanto, debemos seguir aferrándonos a su palabra todos los días, sin que falte uno de ellos. Sin que falte uno de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque como dice el autor de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora vean lo que dice el autor de los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si como iglesia unidos es difícil caminar y vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios en este mundo caído, caminar solos como el llanero solitario, hermano, es todavía peor. Créemelo, se van a empezar a formar en ti telarañas. Vas a empezar a sacar conclusiones de tu propio cristianismo. Vas a empezar a pensar que la iglesia debería de ser como tú quieres que sea. Vas a empezar a argumentar cosas de que Dios no tiene en su palabra con respecto a su iglesia. Vas a empezar a flaquear. Porque este mundo, hermano, es malvado. Y tu corazón y mi corazón también. No podemos caminar solos. Es peor. Porque todos los creyentes necesitamos un consejo. Todos necesitamos ser exhortados. Todos necesitamos ser animados por nuestros hermanos. Y todos necesitamos experimentar la comunión que Dios ha creado en Cristo de los unos con los otros. Eso es lo que como iglesia debemos hacer. Desarrollar una relación íntima de amor personal con Cristo a través de su palabra y de su Espíritu Santo, que nos lleva a tener una comunión con la iglesia que nos anima a seguir avanzando hasta llegar al final del camino. Pero hermanos, mientras el Señor no regrese, mientras todavía no alcancemos lo que la palabra de Dios nos enseña, mientras no lleguemos a la meta, mientras no nos despojemos de este cuerpo de muerte, mis hermanos, podemos y debemos ser un reflejo de su amor aquí y ahora. Porque Dios, mis hermanos, si en verdad has creído en Cristo, Dios te ha librado de la muerte y del pecado, como dice Efesios 4, 22 y 24. Pero hermanos, la semana pasada decíamos que vivir conforme a la voluntad de Dios no es que solamente debemos dejar de pecar o dejar de hacer lo que contrista al Espíritu Santo,
sino que también debemos hacer aquello que Dios nos manda hacer para no entristecer a su espíritu. Es decir, no solo se trata de dejar la ira pecaminosa, no solo se trata de dejar la mentira, sino hablar la verdad, dejar de robar, sino también trabajar honradamente para poder dar al necesitado. No solo se trata de no hablar de manera corrupta o de manera corrompida, sino hablar con gracia y así edificar a quien nos oye. No solo se trata de quitarnos la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y la malicia, sino de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores. Y escuchen esto, así como Dios lo hizo con cada uno de nosotros en Cristo. Quizás algunos aquí han dejado la mentira, han dejado la amargura, la ira, la maledicencia, pero no han dado el siguiente paso de ser benignos, perdonadores, compasivos, ser benignos unos con otros. Y es lamentable, hermano, pero no solo la sociedad, los cristianos, muchos cristianos creen que tratar de llenar estos estándares de Dios es fanatismo religioso y que es irracional, porque ellos dicen que nosotros debemos ajustarnos al contexto de estos tiempos, porque si no lo hacemos, seremos aplastados por el sistema de este mundo. Sin embargo, hermanos, de acuerdo con lo que la Escritura enseña y lo que hemos estudiado en toda esta carta, claro que podemos ser fieles a Dios y vivir como creyentes, puesto que todos tenemos al Espíritu Santo. Es Dios quien por su gracia nos ha creado de nuevo en Cristo. Es Dios quien nos ha creado como nuevas criaturas, para andar en nuevas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2:10. Es por eso, hermanos, que sí podemos ser fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Claro que podemos amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, ser misericordiosos unos con otros, y claro que podemos ser imitadores de Dios como hijos amados, porque eso, mis hermanos, no depende de que el mundo sea bueno o no, sino de que somos imitadores de Dios, o ser imitadores de Dios depende del poder de Cristo en cada uno de nosotros. Hermanos, el mundo no persigue a los musulmanes, porque saben que los musulmanes los matan. El mundo no se atreve a perseguir a los musulmanes, porque ellos saben cuál es la respuesta de los musulmanes. El mundo persigue a los cristianos porque los cristianos imitamos a Cristo. Amamos, no regresamos mal por mal, sino bien por mal. Porque es Él en nosotros. Porque Cristo habita en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es lo que veremos el día de hoy. Y para nuestra enseñanza veremos solo dos encabezados. Primero, ¿qué significa ser imitadores de Dios? ¿Qué significa ser imitadores de Dios? En primer lugar. En segundo lugar, viviendo en amor, así como Cristo. Y de verdad, hermano, yo espero que tu corazón sea reconfortado para que tú puedas salir de aquí y, hermano, de verdad estés preocupado por tus hermanos, pero no porque estás consumiéndote por la tristeza, sino porque en verdad tú quieres acercarte a tu hermano y preguntarle cuál es su necesidad. Ok, veamos nuestro primer encabezado. ¿Qué significa, hermano, según la Escritura, ser imitadores de Dios?
Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo termina el capítulo 4 exhortando a los cristianos a no contristar al Espíritu Santo, dejando de hacer aquellas cosas que le ofenden. Hablamos de la ira pecaminosa, hablamos de la maledicencia, de las mentiras que contristan al Espíritu Santo. Pero también, hermanos, Pablo manda a que tengamos un carácter de bondad, de misericordia, amor y respeto hacia los demás, manifestando con esas acciones lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, hablando del cristianismo. Pero en este capítulo 5, hermanos, Pablo no ha cambiado de tema, sino que Pablo sigue estableciendo una nueva demanda, pero esta demanda va mucho más allá de dejar de mentir, de dejar de ser ladrones, de dejar la ira pecaminosa. Va mucho más allá. Pablo manda ahora a que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ese verbo que usa Pablo, ser, está en modo imperativo. Y mis hermanos, esto da la idea de que no se trata de imitar a Dios en algún momento de nuestra vida, sino de ser imitadores de Dios permanentemente, es decir, todo el tiempo, todo el tiempo. La palabra pues que usa Pablo ahí se refiere al versículo 32 del capítulo 4, donde Pablo habla de la benignidad. Sed pues, ustedes fueron amados por Cristo, comprados por Cristo, ustedes fueron perdonados por Él, sean pues como Él. Es como la conclusión lógica. Por lo tanto, hermanos, ser imitadores de Dios no solo significa dejar el pecado, sino que después de dejar de pecar, debemos dar un segundo paso. Debemos decir sí, por así decirlo, al carácter de Cristo en toda nuestra vida, todos los días. Y mis hermanos, cuando Pablo dice que debemos imitar a Dios, él está diciendo que debemos imitarle como Él, escucha esto, hermano, como Él nos amó y nos perdonó en Cristo. Yo espero que tú vayas sacando una conclusión lógica de lo que Dios ha hecho contigo y lo que tú tienes que hacer para con los demás, no solo con los creyentes. Recuerden que ahorita estamos en la iglesia que está dividida, esta carta está dividida en 4 partes, ¿verdad? Pero a partir del versículo del capítulo 4 está la parte donde Pablo habla del comportamiento de la iglesia dentro de la misma. Es decir, el comportamiento de los cristianos dentro de la iglesia. Pero en este texto, hermanos, aparte de que nuestro comportamiento dentro de la iglesia es fuera de la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros debemos decir sí al carácter de Cristo en nuestra vida. Debemos imitarle como Él, como Dios nos amó, perdonándonos en Cristo. Ahora bien, hermanos, imitar a Dios no tiene que ver con acciones sobrenaturales y mucho menos de las perfecciones incomunicables de Dios, sino en imitarle en la esfera del amor, amor que Él derramó en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto, hermanos, de ser imitadores de Dios, estaba también en el pensamiento de Juan.
cuando él afirma diciendo que así como él es, como Cristo es, debemos ser nosotros. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice, versículo 16 y 17, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Escuchen, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y ahora escuchen, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, hermano, de verdad, el cristianismo eh, es muy complicado, hermanos, en este tiempo, porque todos tenemos una idea de cómo nosotros queremos vivir el cristianismo. Todos queremos sacar conclusiones de la Escritura por no ser estudiantes serios de ella. Nadie somos infalibles, nadie. Pero hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. Y como veíamos en enseñanzas pasadas, ¿por qué el Señor dio dones especiales de la palabra? Para edificar a la iglesia. Ahora, eso no elimina la realidad de que la iglesia debe estudiar las Escrituras, puesto que ustedes tienen un raciocinio, ustedes piensan también. Y como decía alguien, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a la iglesia nos quitamos el sombrero, no la cabeza. Entonces, hermano, ustedes pueden corregirnos a nosotros, por supuesto que sí, pero los que están en los grupos de comunión, díganme si no llegamos a la misma conclusión, todos al estar escudriñando el texto, al estar aplicando el texto a nuestra vida, es decir, por ejemplo, cuando Pablo habla de benignidad, yo he descubierto, hermano, que yo no he practicado la benignidad como lo manda la Escritura. Y entonces vamos con los demás y todos concluimos que no. Y entonces, ¿qué hacemos después de que descubrimos que no estamos siendo benignos? ¿Qué hacemos? Seguir en la misma. Necesitamos cambiar. Hermanos, ser cristiano hoy en día es muy fácil. Para muchos es muy fácil. Es muy sencillo congregarse e irte inmediatamente de cuando se termine el culto y no conocer ni siquiera a la persona que está a tu lado. Es muy sencillo. Es muy sencillo venir y escuchar el sermón y vámonos. Hermanos, necesitamos aprender a vivir a Cristo. Necesitamos aprender a imitar a Cristo. Esa frase que usa Juan, hermanos, en el versículo 17, así somos nosotros en este mundo, habla de amar incluso a nuestros enemigos. Por eso lo que yo les decía, el mundo no persigue a los musulmanes, persigue a los cristianos, porque los cristianos, en vez de responder con otro golpe, ponemos nuestra vida. Por eso, hermanos, la persecución más grande en toda la historia de la humanidad es contra los cristianos, no es contra otros grupos. Eso es falso. Es contra los cristianos, porque imitamos a Cristo. Dice Juan, así somos nosotros en este mundo, así como Él es, que habla de amar incluso a los enemigos. Miren, vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 44. Luego el 45, luego el 48. Dice, pero yo os digo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto, hermanos, es una manifestación clara de ser hijos de Dios. Pero ahora escuchen el versículo siguiente, versículo 45.
Así, en la traducción lenguaje actual, así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en los cielos. Él es quien hace que salga el sol sobre buenos y sobre malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no lo obedecen. Pero esto, hermanos, a su vez es un llamado a ser perfectos. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora noten, hermanos, que las mismas palabras que usa nuestro Señor Jesucristo las usa el apóstol Pablo en nuestro texto. Sed pues, sed pues. Hermanos, esta demanda del Señor estaba en plena armonía con la ley que demandaba para el pueblo de Dios una vida santa en semejanza a la santidad de Dios que los había separado para ser su pueblo. Hermano, es tan incongruente que en tú y yo digamos que somos hijos de Dios y vivamos como hijos del diablo. Es tan incongruente. Esta era la demanda de Dios para el pueblo de Israel. Miren, vayan conmigo a Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y hermanos, la palabra santo no significa sin pecado. La palabra santo significa que Dios nos separó para Él, para el uso de su gloria, por así decirlo. Cuando las esposas, es un ejemplo que siempre pongo, las esposas van al refrigerador, las mujeres que hacen de comer, que preparan de comer, espero que todavía preparen así de comer, tienen su refrigerador, van y sacan la verdura y sacan unas verduras que ya están ahí, una parte podrida, una parte que se está ya echando a perder, la cortan y eso que está echado a perder lo tiran a la basura. Pero lo que queda lo usan para hacer una sopa o para hacer una crema. Bueno, algunas dirán, no, yo tiro todo. Bueno, el ejemplo es ese. Lo que queda bueno es para el uso de la persona por lo que ella quiere hacer. Hermanos, de la misma manera, cuando Dios nos llamó a nosotros por su gracia, quitando de nosotros lo que nos condenaba y cargándoselo a su propio Hijo en la cruz, hermano, era para que nosotros viviéramos para la gloria de Él, no para que siguiéramos haciendo lo que a nosotros nos compete o lo que a nosotros nos gusta hacer. Es para la gloria de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel para ser santo. Santos seréis porque yo soy santo. Pero Dios, hermanos, también Dios había establecido que su pueblo fuera perfecto delante de él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ahora, esa palabra, hermanos, que usa Mateo en boca de nuestro Señor Jesucristo para perfectos, no significa que sean sin pecado. No significa que sean impecables, porque eso es imposible para cualquier creyente de este lado del cielo. Lo que eso significa es alcanzar una verdadera madurez espiritual al carácter de quienes son hijos de Dios. Son aquellos que ya no viven conforme a sus deseos, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, hermano, la razón por la que Pablo manda ser imitadores de Dios como hijos amados obedece al ejemplo supremo del Padre Celestial. Él es perfecto. Y por eso, hermanos, Él es capaz de amar sin condiciones, de perdonar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos,
Él es generoso, sin ninguna limitación para hablar a los hombres, para amar a los hombres. Él es capaz de perdonar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, teniendo compasión de cada uno. Mire lo que dice Daniel. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Así que hermanos, quienes están en Cristo, en relación directa con Dios como sus hijos amados, deben mostrar el carácter de Dios en amor, sin límites, sin condiciones. Y mis hermanos, la razón de la demanda de Pablo es porque él era un imitador de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por tanto, hermano, la imitación corresponde al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, a su entrega incondicional en un acto de amor infinito hacia quienes no tenían un solo motivo para merecer el amor de Dios, es decir, para nosotros. Hermano, busca una razón en tu cerebro, una por la cual Dios derramó su amor por ti, una de ti, que dependa de ti, una razón justa, una razón buena por la cual Dios dijo, yo voy a morir por Carlos, por Pancho, por Jesús, una razón. Merecíamos el infierno, hermanos. Hemos pecado contra Dios en incontables ocasiones. Bueno, hermano, tu hermano que está a tu lado debe ser amado por ti. Y no estoy hablando de los esposos, porque hasta ahí es complicado amar. Voltea a tu lado y dile a tu hermano, pero si esto es tu esposa, voltea atrás mejor. Y dile a tu hermano, yo quiero amarte incondicionalmente. Hermanos, hermanos, escúchenme. Denle gracias a Dios que la salvación es por gracia. De verdad. Denle gracias a Dios. Porque, hermanos, yo creo que esa es una de las causas por las cuales nosotros no queremos obedecer la palabra. Pero si fuera por obras, tú y yo ya estaríamos perdidos. Porque eso demanda de nosotros la palabra, amar sin condición. Si de eso dependiera tu salvación y la mía, hermanos, vamos camino al infierno. Pero gracias a Dios que es por su gracia. Y esto no lo digo para que te cruces de brazos y digas, y des un suspiro y digas, ay, sí. No, sino para que en verdad quieras obedecer a Dios, hermano. Voy a repetir esto. La imitación corresponde al seguimiento de Cristo, a una entrega incondicional en un acto de amor infinito hacia quienes no tenían un solo motivo para merecer el amor de Dios. En otras palabras, los cristianos están imitando a Dios esencialmente en el contexto de la carta de Pablo, en el amor, en el perdón mutuo. Es decir, la exhortación es a aquellos que antes estaban perdidos, eran gentiles, pero que ahora son santos. Bueno, esos santos que el Señor ha rescatado, ahora imiten a Dios.
de manera que vivan su vida en el amor en Cristo, porque somos hijos amados. Hermano, ¿tienes una meta en tu vida espiritual en estos tiempos? ¿Qué quieres llegar a ser? Algunos dirán, yo quiero llegar a ser el arcángel Gabriel. No, no estamos hablando de eso. ¿Tienes una meta? ¿Quieres amar más a Dios? Ahora, ¿qué estás haciendo? Porque tienes una meta, pero no tienes nada formado para llegar a esa meta, no tienes nada hecho, no vas a llegar. Necesitas, hermano, trazar el camino para llegar a esa meta. Por ejemplo, si quieres ser más santo, ¿qué deberías de hacer? Dejar de pecar, pero tener mayor intimidad con Dios, más apego a su palabra. Y eso, hermano, en esa medida, Él irá poniendo más amor por Él, pero también por tus hermanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos vivir como Cristo, imitar a Cristo, porque somos hijos amados. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos lo que significa, debemos ser santos, debemos amar de una manera incondicional, debemos, hermanos, mostrar que verdaderamente Cristo vive en nosotros. En segundo lugar, ¿cómo lo vamos a hacer? Viviendo en amor como Cristo lo hizo. Versículo 2, capítulo 5 de Efesios, versículo 2. Andad en amor y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos meditar en casa una por una. Usted puede llegar a su casa y meditar en andad en amor. Número 1, como Cristo nos amó. Número 2, como Cristo se entregó por nosotros. Número 3, ofrenda. Número 4 y número 5, sacrificio a Dios en olor fragante. Todas esas cosas yo no se las voy a descifrar ahorita. Usted va a llegar a casa y las va a meditar, que ese sea como parte de su grupo de comunión. Este versículo, hermanos, completa la demanda del versículo 1, donde los hijos amados deben de ser imitadores de Dios. Y hermano, imitar a Dios es una realidad cuando los cristianos imitan a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué debemos imitar de Él? Que se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, Cristo mostró ese amor entregándose por nosotros. Hermano, Cristo, bueno, Dios el Padre, en vez de dejar caer toda su ira justa sobre culpables, pecadores, mandó a su Hijo. Pero Cristo también estuvo dispuesto. Entonces vemos el amor de Dios el Padre y el amor de Dios el Hijo. Entonces, debemos amar como Dios. Sí, pero ¿cómo nos amó? Ok, pastor, yo quiero amar a mi hermano. Y esto también entra tu esposo y tu esposa y todos tus vecinos y todo. Yo quiero amarlo. ¿Cómo lo hago? Cuando lo veo y siento aquí mariposas, como lo que dicen hoy los jóvenes. Ay, siento aquí bien bonito. No son mariposas, son avispas. De verdad, es puro estrés. Pero ¿cómo lo amamos al hermano? Cuando le pongo la mano encima y le acaricio y le digo, hermano, ¿cuánto te amo? No estamos hablando de romanticismo. Estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo, hermanos? No me digan que no saben. ¿Qué hizo? Entregó su vida por nuestros
pecados. Bueno, hermano, eso es lo que Dios demanda de ti y de mí. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Y si ustedes me preguntan, pastor, bueno, tú te paras ahí con tanta autoridad y nos dices esto, sí, hermanos, pero también estoy en una lucha. Y tú no sabes lo que cada día sufrimos en la trinchera, viendo el texto, diciendo, Señor, soy culpable de no amar de esta manera. Pero esa es la demanda. Independientemente de quién la haga o no, esa es la demanda. Ese es el mandamiento. Si nosotros decimos ser cristianos, esa es la demanda, hermano. Esa es la demanda. Cristo se entregó por nosotros. Escuchen lo que dice un comentarista. Es importante entender que no se trata de un amor en general, sino de andar, de vivir en amor. En otras palabras, el amor no es una expresión en la vida, escuche, sino la razón de la vida misma. Se trata de una vida que está gobernada, impulsada y conducida por el amor. El amor de Dios, mis hermanos, con que Jesús nos amó, fue comunicado por medio del Espíritu Santo y derramado sin limitación alguna, en cada creyente. Pero escuche, no para que amemos solamente, sino para que andemos en amor. Y hermanos, la palabra andar en este texto tiene el sentido de estilo de vida. Lo que hablábamos acerca del enojo. Ay, Pablo dice, airaos, entonces me puedo airar. Sí, pero ¿cuál es el tipo de ira que Pablo nos manda? Porque airaos es un mandamiento. Vea el texto, es un imperativo. Airaos, o sea, Pablo está diciendo, áirense, pero ¿por qué debo de airarme? Ah, porque Pablo está hablando de las cosas santas. Yo debo airarme cuando una persona no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, está violando la palabra de Dios. Pero esa ira tiene un tiempo limitado, por así decirlo. Porque Pablo por eso dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, me puedo airar por las cosas santas, pero lo que Pablo prohíbe más abajo, en los versículos más adelante que estudiamos la semana pasada, es el enojo que produce en nosotros, o la amargura que produce enojo, malicia, y que le decimos al hermano, mira, este no entiende, ay, es un esto, es un aquello, es un tonto. Ese es la clase de enojo que el Señor prohíbe. Y eso, hermanos, no tiene límite de tiempo, simplemente no debe de haber en nosotros. Por eso Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo. ¿Y qué decíamos que significa esa palabra? Quítense de una vez por todas. Y hermanos, imagínense que todos nosotros tenemos circuito cerrado en casa. Ustedes me ven a mí, yo los veo a ustedes. Si ustedes supieran, hermanos, que ustedes tienen ahí una cámara y que el pastor los está viendo las 24 horas del día, no andarían así hasta como el pastor. ¿Sí o no? ¿Se atreverían a gritarle a sus esposas? ¿Se atreverían a hacerlo? Esposas, ¿se atreverían a darle de comer frío al esposo? Ahora, hermanos, ¿el pastor qué es? Nada, dice Pablo. La mirada del Señor está sobre tu vida y sobre la mía. No necesitamos circuito cerrado, hermanos. Basta con los ojos de nuestro Dios. Basta con los ojos de nuestro Dios. Mis hermanos, el
Espíritu Santo vino a nosotros y derramó sin medida alguna a cada uno de nosotros su amor para que nosotros no solamente sepamos amar, sino que andemos en amor. Es un estilo de vida. Déjenme hacerles una confesión pecaminosa de mi parte. A veces pienso, cuando escucho otra vez la enseñanza, me contrista el corazón porque digo, yo necesito cambiar eso. Me he detectado visceral en las enseñanzas. Y yo quiero pedirle que me perdone por eso. Pero otras veces, hermano, he pensado, ¿cómo somos tan soberbios? De verdad, hermano, por eso les decía, denle gracias a Dios porque la salvación es por gracia y que depende de Él. Porque si dependiera de mí, hermanos, la salvación para ustedes, ¿qué creen? O de cualquier otra persona. Hermanos, si nosotros no somos capaces de obedecer la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Ahora que estaba viendo estos videos de cómo aquel hombre estaba ahogándose y todos buscaban cómo salvarlo, hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Hay hermanos que no están viniendo a nuestra iglesia, hermanos que están sufriendo, hermanos que están en depresión y nosotros estamos en nuestros laureles. ¿A quién le gusta estar en depresión? ¿A quién le gusta? Levante la mano que diga, yo soy amante de la depresión. ¿A quién le gusta? Para los que la han experimentado son cosas muy terribles. No quisiéramos que nadie atravesara por esas situaciones. Y muchas veces, hermano, no tendrás nada que decir. Algunas veces tendrás que decirle, aquí está mi hombro, hermano. Quiero cargar tu carga. Quiero estar a tu lado. Es todo lo que quiero hacer. Es todo lo que quiero hacer. Es un estilo de vida, hermanos. Por eso Pablo dice, andad en amor, andad en amor. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque el amor de Dios se expresa absolutamente en el andar de Cristo, hermanos. Dios derramó su amor por medio de su Santo Espíritu para que cada creyente muestre en su vida la condición de lo que es ser una nueva criatura. Por lo tanto, hermano, la condición para poder llevar a cabo este propósito divino de andar en amor conforme a Jesucristo, no es otro que la práctica personal de Jesús. Es decir, que el Señor Jesús se haga vida en la vida de cada creyente por su Espíritu Santo, a fin de lo que Pablo dice que debemos llegar a ser. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía, hermano, que la identificación vital con Cristo en la identificación vital con Cristo se alcanza la demanda de Dios para un andar en amor o una vida de amor. Esto es importante entenderlo, hermano. ¿Tú te identificas con Cristo? Hermano, es una pregunta nada más, ¿sí o no? Si tú no te identificas con Cristo, pues no te preocupes, hermano. La demanda no es para ti. Créemelo. Si tú no eres cristiano, tú no estás obligado a amar de esa manera. Pero si tú eres cristiano y te identificas con Cristo porque tú dices que Cristo mora en ti, entonces tú te debes de identificar con Él. Por lo tanto, debes vivir como Él.
Hermanos, nuestra ignorancia de lo que es el cristianismo nos lleva a vivir vidas completamente aisladas de su palabra. Creemos que el cristianismo es, ok, ¿qué hacen los cristianos? Van a la iglesia, sencillo, ¿qué más? No, pues mira, se bautizan, pues ¿qué tiene? Me meto al agua ahí, ¿cuál es el problema? Participan de estos sacramentos, tan. Pues yo quiero ser cristiano. No, hermano, ser cristiano es creer en el sacrificio de Jesús y reconocer que vamos camino al infierno y necesitamos su salvación. Eso es ser cristiano. No es cumplir con ciertos rituales. Es identificarnos con Cristo en su muerte. Ahora, si nosotros vemos esto desde otra perspectiva, hermanos, la muerte de Cristo, o que nosotros nos identificamos con Cristo, hermano, eso entonces tendríamos que pensar que nosotros no existimos ya para el mundo, en el sentido de que la vieja naturaleza ha muerto. Entonces deberíamos hacernos preguntas muy válidas, preguntas que nos hacen reflexionar sobre nuestra vida en Cristo y decir, ¿por qué si yo estoy en Cristo? ¿Por qué aún soy de esta manera? ¿Por qué aún vivo de esta manera? Son preguntas válidas. Hermano, recuerden que estamos en un proceso de santificación progresiva. Yo y tú, o tú y yo, si hace un año no éramos santos en lo que ahora estamos siendo santos, es santificación progresiva. Pero hermano, si hace años, hace 2 años, hace 3 años, tú no eres santo en lo que hace 3 años no lo eras, necesitas hacer un alto en tu vida. Estamos en un proceso de santificación progresiva. Mis hermanos, Pablo entendía esto. El que se identifica con Cristo vive a Cristo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy. O sea, él se identificaba con él. Estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, ya no vivo yo, ya no vive Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, mis hermanos, es un andar en amor, porque este amor es un amor desinteresado como el de Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros. Es un amor que abarca a todos, no solamente a algunos. Pues nuestro Señor Jesucristo dice Pablo en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El Padre entregó a su Hijo en una manifestación de amor, pero no es menos verdad que el Hijo, dice Gálatas capítulo 1 versículo 4, el Hijo se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y ahora escuche esto, hermano, que dice un autor, no sé quién es su nombre, pero está en los comentarios de los teólogos fieles que yo reviso. Por lo tanto, hermano, es algo que a mí de verdad me confrontó. Escuche esto en cuanto a andar en amor, a vivir en amor. Dice, por tanto, andad en amor quiere decir que mi vida refleje en todos sus aspectos el amor de Dios en Cristo, en todos sus aspectos. Que mis actitudes estén en armonía con el amor con que Cristo me amó. Que mi conducta esté marcada por lo que Cristo ha hecho por mí. Que mis anhelos sean congruentes con el amor de Dios. Que mis prioridades reflejen el amor de Cristo. Que mi trato con los demás reflejen la salvación. Que mi reacción a la ofensa de otros refleje el amor de Cristo.
que ante la necesidad de otros refleje el amor de Dios, que mi caminar, que mis actitudes, que mi forma de hablar, que mi forma de pensar y juzgar las cosas den evidencia de que he sido amado por Dios en Cristo, que mi conducta refleje lo que soy, un hijo de Dios. Pero hermano, aquí hay una pregunta. ¿En qué sentido debe de hacerse esto? Bueno, hermanos, Pablo menciona algo que no debemos pasar por alto. Él pudo haber dicho, Cristo nos amó, así como todos le decimos a nuestras esposas. Yo todos los días le digo a Lulu, si no todos los días, por lo menos la mayor parte de la semana. Luego estaba cocinando y le digo, Lulu, te amo. Y ella voltea y me sonríe. Y le queda más rica la comida, no sé por qué. Pero una cosa es eso, hermano, decirle que yo le amo, y otra cosa es en la práctica demostrarlo. Porque hay quienes dicen, pues yo sí te amo, pero ya no quiero estar contigo. ¿De dónde viene eso? Imagínense que el Señor nos dijera eso. Yo los amo, pero lo siento, los tengo que mandar al infierno. Hermano, es exactamente lo que nosotros hacemos con aquellos a los cuales decimos amar. Cristo pudo haber dicho, bueno, Pablo pudo haber dejado estas palabras en Cristo nos amó, punto, pero no. Pablo sigue diciendo, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí hay dos cosas importantes. La primera, hermanos, es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio sustitutivo por pecadores. Eso se conoce como expiación sustitutiva. Es decir, que su muerte no solo es en favor de pecadores, sino en lugar de pecadores. No solo es a favor, es en lugar. No solamente proveyó el pago, Él era el pago. Wow, hermanos, esto debe de verdad humillarnos, hermanos. Debe aplastar nuestro entendimiento y decir, Señor, ayúdame a entenderlo. Su muerte no solo es en favor de pecadores, sino en lugar de pecadores. Él sustituye a pecadores, se entrega por pecadores. La segunda cosa es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue una ofrenda a Dios. Y esto es importante entenderlo. Primero, se entrega. No sé si el orden tenga que ver. No pongas el acento en el orden. Cristo se entrega por hombres, pero también para Dios. O si quieres verlo de esta manera, Cristo se entrega para Dios, pero también por los hombres. Pero ¿por qué es importante? Por lo que yo voy a decir a continuación, hermano. Cristo se entrega en la cruz del Calvario, que fue una ofrenda a Dios. Su sacrificio es también algo que se ofrece a Dios. Fue una ofrenda dirigida a Él. No solo es un sacrificio en favor de pecadores, en sustitución a pecadores, sino que su muerte también es ofrecida a su Padre. Cristo se dio al Padre, se entregó al Padre y dice que lo hizo en olor fragante, porque los sacrificios que se ofrecían a Dios en el templo se decía que eran sacrificios de olor fragante a Dios, como una manera de decir que le agradaba a Dios y Él lo recibía. Por lo tanto, hermano, nuestro andar en amor, nuestro imitar a Dios como hijos amados, se debe de entender de dos maneras. Nuestro andar en amor debe contemplar estos dos aspectos. ¿Cuáles? Que Cristo se entregó por pecadores, ¿sí?
y se entregó por el bien de otros, pero que también se entregó para Dios. ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Ok, entonces, hermano, la conclusión lógica de andar en amor, de entregar nuestra vida, de ser perdonadores, de ser benignos, de perdonarnos como Cristo lo hizo por nosotros. Hermanos, la conclusión lógica es primero, en vista de que Cristo se dio a sí mismo por otros, se abnegó por otros, se consumió por otros, se gastó por otros. Entonces, hermano, imitar a Dios y andar en amor como Cristo nos amó es que vivamos procurando el bien de otros. Por lo menos haz el esfuerzo. Sabemos que lo vamos a hacer de una manera pálida, de una manera incompleta, de una manera imperfecta, pero necesitas hacer un esfuerzo porque eso sea una realidad en tu vida. Es por otros, no por ti. No es tu bienestar lo que Dios desea solamente, es el bienestar de otros, porque está en tus posibilidades. Hermanos, si no, no estuviéramos en un cuerpo. Está en tu posibilidad de edificarme a mí, está en mi posibilidad de edificarte a ti, porque eso lo hace Dios en nuestras vidas. Entonces es imitar a Dios y andar en amor como Cristo nos amó. Y es que vivamos procurando el bien de otros, que nos abneguemos por el bienestar de otros. Significa que hacemos de lado lo nuestro por el bienestar de otros, por amor a otros. Significa que nos comuniquemos, perdón, que nos consumamos o nos consumimos en favor de otros, que nos gastemos por el bien de otros. ¿Creen que eso enseña la Biblia? Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 15. No solamente tenemos el ejemplo más grande en todas las escrituras, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora escuchen a Pablo. 2 Corintios 12, 15. Y yo con el mayor placer, escuchen esto, con el mayor placer, con un deseo, porque ¿a qué le viene esa palabra? ¿Qué entiende por placer? Pues que lo disfrutas. En estos días tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, de comerme un ribeye, hermanos. Una cosa espectacular. No se lo estoy presumiendo, le estoy diciendo la gracia de Dios. Es un placer, hermanos. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amando más, se ha amado menos. Y ahora escuchen en 1 Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero, ¿qué hace que esta clase de vida no sea una vida miserable y amargada y sin gozo para mí, pastor? Porque alguien pudiera preguntar si debo vivir gastándome yo por otros, si mi vida debe de estar entregada y consumida por el bien de otros. Pastor, ¿qué queda para mí? Y yo, bueno, no debería de ser exactamente lo mismo por el bienestar que otro esté preocupado por ti. No debería de ser así. Pero ese no debería ser nuestra motivación. El que digas tú, ah, bueno, yo me estoy preocupando por otros, pero otro viene detrás de mí preocupándose por mí. No, esa no es nuestra motivación. Y pueden ser preguntas válidas. ¿Estoy condenado a esta clase de vida? La respuesta a esa pregunta, hermanos, la encontramos entendiendo esto. Segundo,
en vista de que el sacrificio de Cristo también fue una ofrenda a Dios, imitar a Dios y andar en amor implica que vivamos con la conciencia de que lo hacemos para el Señor. Es primeramente a Dios a quien nos entregamos. Ahora yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? Sí, pastor, yo lo amo. Bueno, ¿eres capaz de entregar tu vida? Bueno, él dice, ¿cómo quiere que le entregues? Entrégate por tu hermano de al lado. Por ti, no por él. Es que es más fácil para ti, sí, yo sé. Hermanos, nuestro problema no es humillarnos delante de Dios, nuestro problema es humillarnos delante de nuestros hermanos. Cuando yo peco delante de Dios, yo no tengo ningún problema, y más cuando se trata con mi esposa, yo no tengo ningún problema de ir delante de Dios y decir, Señor, y ahí llorar y hacer, no sé, ahí tirarme y desgarrarme y decirle, Señor, yo, perdóname. El problema es cuando tengo que ir delante de ella y cuando tiene razón y que me dice, es que estás equivocado, yo tengo que decir, "Oh, sí, perdóname. Lo hacemos para Dios, hermano. Mientras nos abnegamos, nos gastamos, nos consumimos por otros, debemos tener presente a quién le estamos sirviendo. Tengamos en cuenta para quién lo estamos haciendo, lo que hace que nuestro amar a otros, abnegarnos a otros, consumirnos y entregarnos por otros no sea una experiencia miserable, sin fruto y sin gozo, es que tengamos presente que lo hacemos como una ofrenda para nuestro Dios. Para el creyente, escuche esto, para el creyente, servir a su Salvador es su más grande bien. Eso no significa que no vamos a tener luchas en nuestra carne. Claro que las tendremos. Hermano, tengo luchas en mi carne todos los días, y se resiste. Pero yo tengo que entender que todo lo que yo hago primero es para la gloria de Él. Para el cristiano, complacer a Dios es su recompensa. ¿Escucha eso? ¿Cuál es su recompensa? Que voy a tener la vida eterna. No, complacer a Dios. La recompensa, hermano, la vida eterna es el resultado de estar en Cristo, hermano. Lo que hace que nuestro amor a otros nos abneguemos y entreguemos por otros no sea una experiencia miserable, sin fruto y sin gozo, es que estamos conscientes de que lo hacemos como una ofrenda para nuestro Dios. Es olor fragante, si así lo podemos decir. Para el creyente servir a su Señor y Salvador es su mayor bien. Para el cristiano complacer a Dios es su recompensa. Agradarle es su satisfacción y glorificarle es su mayor gozo. Vivir para Dios es su más elevado deleite. Es por eso que Pablo dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Mis hermanos, cuando vivimos para Dios, seremos libres de la amargura que produce la ingratitud de muchas personas. Cuando nuestro enfoque está en Dios, seremos libres de la decepción que resulta muchas veces de amar a otros hermanos. Cuando nuestro corazón está puesto en Dios, mientras mostramos amor a los hombres, estaremos seguros. Al amar a la gente, el creyente no debe esperar que la gente nos pague, que nos recompense, ni siquiera que nos dé las gracias. El creyente debe encontrar su recompensa, su paga y su satisfacción en lo que está haciendo para la gloria de Dios.
y que está pareciéndose más a su Salvador. El Evangelio, hermanos, es lo más liberador que hay. No tengo que vivir esclavo de las circunstancias, no tengo que vivir sujeto a la gente, a cómo me trata la gente, no tengo que estar pendiente de que me reconozcan lo que hago o no, que me agradezcan o no, que sean recíprocos conmigo. No tengo que estar pendiente de eso, porque en Cristo soy libre para amar. Obedecer a Dios es mi recompensa. Hermano, acuérdense de las palabras de Jesús al rico. Deja todo lo que tienes ahora y ve dalo a los pobres. En otras palabras, te vas a quedar sin riqueza, ya no tienes nada, nada. Me tienes a mí. Me tienes a mí, solamente. ¿Estás satisfecho con eso? ¿De verdad, hermano, estás satisfecho con Jesús? Termino con esto. Cristo se dio por nosotros, vino a nosotros para que nosotros podamos ver la magnitud de la grandeza de su persona y de su amor, de tal manera que nos olvidemos de nosotros mismos y de todas las cosas, de tal forma que sean nada en comparación con la grandeza de su amor. Hermano, en nuestra unión vital con Cristo, el creyente no solo está capacitado para amar desinteresada y sacrificialmente, sino que el mundo puede ver a Cristo a través del amor que Él ha derramado en el corazón de cada creyente. Eso somos tú y yo. Y si tus hijos, tus vecinos, tu esposa, tus parientes, tu iglesia, no ha visto esa clase de amor porque eres una persona agria, eres una persona despectiva, pide perdón al Señor, porque si tú eres creyente, el Señor ha puesto su espíritu en ti para que manifiestes el carácter de Cristo. Hermanos, necesitamos cambiar. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Pónganse de pie. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos a amar como tú nos amaste. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a no caer en ese letargo espiritual, en ese adormecimiento que nos anestesia y que no nos permite sentir ningún dolor ni ninguna cosa, Señor, por nuestra vida y por la vida de otros. Deberíamos estar suplicando, rogando por nuestros hermanos que están muriendo en Siria por causa del Evangelio, porque queremos vivir vidas santas, porque queremos hacer valer la verdad, las verdades absolutas, porque el mundo está torcido, porque el mundo, Señor, vive en sus afanes, porque el mundo se ha perdido, Señor, desprendiendo de sí tu voluntad, tus leyes, de tal manera, Señor, que hoy los hombres ya no saben si son hombres o mujeres. Es una locura, es una tontería a causa del pecado, es irracional. Señor, ayúdanos a ser hombres de bien, hombres y mujeres fieles a tu palabra.
Ayúdanos a ser misericordiosos, benignos unos con otros, Señor. Ayúdanos a mostrarles el poder de la gracia en nuestros corazones. Ayúdanos a humillarnos todos los días. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores tuyos como hijos amados y que andemos en amor, así como Cristo. Gracias, Señor, porque sé que este pueblo es un pueblo que tú has comprado. Señor, despierta tu pueblo. Trae un despertar a este pueblo. Aviva nuestros corazones. Trae un avivamiento de tal manera que podamos en verdad, Señor, desgastarnos, abnegarnos, consumirnos por otros. Mi Dios, gracias por tu palabra. En verdad, Señor, sí nos confronta, pero en verdad nos consuela porque somos tus hijos y somos amados. Tú nos amas, Señor, con un amor inalterable, un amor que no puede ser quebrantado, un amor que no cambia, sino un amor que permanece para siempre. Gracias, Señor, por recibirnos como tu pueblo, como tus hijos. Gracias por darnos el privilegio de servirte, Señor. Es un privilegio. Gracias. Bendice a mis hermanos, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada adolescente, a cada niño de esta iglesia, Señor. Te lo pedimos